Buenas noches, damas y caballeros. Le damos la bienvenida a este evento en que nos encontramos reunidos con la finalidad de conmemorar el centenario del natalicio de don Fernando Belaúnde Terry. A continuación, el señor secretario general, doctor Víctor Columbus Murata, procederá a constatar el quórum de reglamento a fin de dar inicio a la sesión solemne. Invitamos al señor alcalde, señores miembros del consejo, señor congresista, con su anuencia se va a dar inicio a la sesión solemne convocada para el día de hoy con ocasión del centenario natalicio de don Fernando Belaúnde Terry, para lo cual procederá a constatar el quórum de reglamento. Señor alcalde, doctor Raúl Alejandro Candela Salaverry. Presente. Señora regidora Magdalena Denise de Monsanto Stier. Presente. Señor regidor Geraldo Rosemena Hague. Presente. Señor regidor Víctor Hugo Bazán Pastor. Presente. Señor regidor Pedro Carlos Casanova Saavedra. Presente. Señor regidor Eduardo Antonio Morales Valdés. Señorita regidora Dania Cosmarón. Presente. Señor regidor José Kleimer Ackerman. Presente. Señora regidora Cecilia Margarita Balcázar Suárez. Presente. Señor alcalde, se informa que contamos con el quórum de reglamento. Que faltemos al voto solemne de la patria y eterno heredón. Como acto seguido en la presente sesión solemne, procederemos a proyectar un video con una semblanza del doctor Fernando Belaúnde Terry. Una veredita con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con soldado de arrebol de la ojera y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tú la acaricias. Fernando Belaúnde Terry nació el 7 de octubre de 1912, en un hogar profundamente comprometido con el Perú. Su infancia la vivió en el país y cuando tenía 12 años su padre fue deportado por el gobierno de Leguía. Junto a su familia tuvo que partir a Francia, donde estudió la secundaria. En 1924 inicia sus estudios de arquitectura en Estados Unidos y se gradúa como arquitecto en la Universidad de Texas. 10 años después, retorna a Lima y funda la revista El Arquitecto Peruano, para luego dedicarse a la docencia en la Universidad Católica y en la Escuela de Ingenieros de Lima, hoy Universidad Nacional de Ingeniería, de cuya Facultad de Arquitectura fue primer decano en 1955. A sus 44 años, Fernando Belaúnde pasó de las aulas a las plazas, participando en la formación del naciente Frente Democrático Nacional, partido por el que fue elegido diputado por Lima de 1945 a 1948. Es en este último año que el general Manuel A. Odría da un golpe de Estado y se encarcela a Belaúnde Terry por sus ideas democráticas, alejándolo de la política. Fruto de su primer matrimonio con Carola Aubry, Fernando Belaúnde tuvo 3 hijos, Fernando, Rafael y Carito. Volvió a la política en 1956 para fundar el partido Acción Popular y hacerle frente a Manuel Prado y Ugarteche, quien sería electo para ese periodo. Años después, Belaúnde Terry se presentaría a las elecciones de 1962, donde competiría con un ya reconocido Víctor Raúl Haya de la Torre, elecciones que fueron anuladas por un golpe militar. Eran los románticos años 60, y en el Perú, Fernando Belaúnde Terry encarnaba el pensamiento progresista de la época. Apareció como una figura joven y vigorosa, cargado de promesas. En 1963, volvió a postular en alianza con la Democracia Cristiana, siendo investido presidente el 29 de julio del mismo año. A través de nuestros micrófonos y de nuestras cámaras, las palabras del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, presidente electo del Perú. Arquitecto.
Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Martínez Morosí. ¡Qué error tan grande! Son gastos de defensa de la libertad y defensa de la seguridad de los Estados Unidos, porque si no hubiera una pugna entre el mundo comunista y el mundo democrático, puedo asegurar que no habría guerrillas en el continente americano. ¿Y me aplaudes, pueblo peruano, si tú mismo has hablado por mis labios? ¿Qué me aplaudes si estoy aquí porque tú lo quisiste? Este discurso refleja su espíritu democrático. Es considerado como uno de los mejores de la historia. En el Encuentro Internacional de Punta del Este, en Uruguay, en 1967, dejó en alto el nombre del Perú. La madrugada del 3 de octubre de 1968 terminó con el primer gobierno de Belaúnde en un golpe militar, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, que lo llevó al exilio en Buenos Aires y después a los Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia universitaria. Violeta Correa siempre estuvo a su lado. Fue combatiente junto a él desde la jornada patriótica denominada El Manguerazo. Ella lo acompañó en el destierro, se casaron en Estados Unidos y estuvieron juntos hasta el día de su muerte. En 1978, Belaúnde vuelve del destierro. Su regreso anunciaba que los tiempos en el Perú estaban cambiando, aunque su partido no participó en la Asamblea Constituyente de 1978. 2 años después, se presentó como candidato presidencial por Acción Popular. Regresa al poder y, fiel a su espíritu democrático, restaura la libertad de expresión y devuelve los medios de comunicación expropiados a sus legítimos dueños. Su segundo gobierno fue visto como una reivindicación. Fueron años marcados por la crisis de la deuda, el fenómeno del Niño y el terrorismo. A pesar de los momentos difíciles, siempre mantuvo esa imagen de hombre honrado que respetó escrupulosamente las formas democráticas y desde entonces fue considerado como un patriarca de la política peruana. Su labor estuvo orientada mayormente a las grandes obras públicas, construcción de carreteras, destacando la Marginal de la Selva para unir esa región con la sierra y la costa e interconectarla con los países vecinos. Se construyó la refinería de la Pampilla en Ventanilla, se creó el Banco de la Nación, se crearon las corporaciones departamentales de desarrollo, marcando el inicio de lo que sería la descentralización del país. Belaúnde priorizó la obra en beneficio de las provincias y departamentos del país con proyectos de viviendas, escuelas, carreteras, puertos y aeropuertos como el Jorge Chávez, electrificación urbana y rural, represas y la comunicación vía satélite. Fernando Belaúnde es uno de los políticos más importantes de nuestro país. Finalizado su segundo gobierno, en julio del 85, entrega la presidencia de la República al joven Alan García Pérez, quien resultó electo ese año. Belaúnde Terry continuó actuando en la política como líder de Acción Popular. Fue uno de los propulsores del Frente Democrático Fredemo, una alianza de fuerzas políticas de derecha de la que formaba parte su propio partido y que en las elecciones de 1990 lanzó la candidatura del escritor Mario Vargas Llosa. A inicios del 2001, transfirió la presidencia de su partido a Valentín Paniagua, el mismo que fue presidente del gobierno transitorio, luego de la estrepitosa caída de Fujimori. Belaúnde pasó sus últimos años de vida rodeado de sus libros, sus recuerdos y siempre con Violeta a su lado. Gustaba pasear todas las tardes por el muelle del Club Regatas en el Callao y recordar que también estuvo recluido en el Frontón allá en el año 58. Violeta, su esposa, compañera y destacada activista social y política, que llegó a ser secretaria de Acción Popular, falleció a los 74 años.
Su muerte causó enorme pesar a nuestro ilustre político. Fernando Belaúnde Terry falleció a la edad de 90 años y ha pasado a la historia del Perú como un presidente honesto y respetuoso de las instituciones nacionales, como lo reconocieron inclusive sus adversarios políticos. Citando al escritor Mario Vargas Llosa, Fernando Belaúnde Terry pertenecía a una dinastía de políticos latinoamericanos, la de civiles, idealistas y patriotas, genuinamente democráticos, honestos a carta cabal. Al recuerdo se echó a volar y la luz de su incendio se dejó atrás y en el surco el silencio empieza a gritar. Invitamos ahora al señor Rafael Belaúnde Obri a que dirija unas palabras en representación de la familia Belaúnde. Le invitamos aquí al foro. Buenas noches, muchas gracias. Es un gusto para mí poder agradecer al Consejo Municipal de San Isidro por este homenaje a la memoria de mi padre. Agradecerles a ustedes por vuestra presencia. Se ve que ha habido un esfuerzo realmente generoso de parte de ustedes. Me da mucho gusto ver exalcaldes como el señor Carlos Neuhaus, como Jorge Salmón, que no solo fue un colaborador de mi padre en su última campaña en 1980, sino que cuando presidió el Consejo construyó un lindo monumento con la piedra de Sayhuite, que hemos visto también reproducida en pequeñito en el video. Finalmente me da mucho gusto que este homenaje sea organizado por un municipio encabezado por Raúl Cantela, con quien tuve el honor y la satisfacción de colaborar en un esfuerzo político que se llamó el Fredemo, que no fue, como dice el video, un esfuerzo de la derecha, sino un esfuerzo por la libertad, por el impulso de los valores liberales. Fernando Belaúnde fue un gran demócrata y la democracia no es otra cosa que la expresión institucional del liberalismo. De manera que a nombre de la familia quiero decir que me siento muy agradecido, nos sentimos muy agradecidos por este homenaje y estamos seguros que muchos de nosotros nos nutrimos de la obra y del mensaje de Fernando Belaúnde y esa es la mejor manera de participar de su herencia intelectual, que es la única herencia que realmente importa y de la que pueden usufructuar todos los que quieran inspirarse en su ejemplo. Muchas gracias.